Mis padres le compraron una casa a mi hermana, pero me dieron los documentos de pago a mí. Hemos decidido que tú deberías ser quien pague esta hipoteca. Me negué, y me demandaron, exigiendo $480,000. Así que, el juez revisó las pruebas. Soy Ashley Carter, de 32 años, y trabajo como analista financiera en Boston. Después de años de arduo trabajo, he construido una vida modesta, pero cómoda, para mí. Así que, cuando recibí por correo los documentos de una hipoteca, por una casa que nunca compré, me sentí confundida. Luego vino la bomba de mis padres: hemos decidido que tú deberías ser quien pague la hipoteca de tu hermana. Cuando me negué, de hecho me demandaron, exigiendo $480,000. Lo que siguió fue una pesadilla que destrozó a mi familia y nos llevó a los tribunales. Antes de contarles cómo comenzó esta pesadilla, díganme desde dónde están viendo. Y no olviden suscribirse si quieren escuchar más historias sobre dramas financieros familiares que podrían salvarlos del mismo destino. Para entender cómo las cosas se pusieron tan catastróficamente mal entre mi familia y yo, necesitan saber un poco sobre la dinámica de la familia Carter. Crecí en un barrio de clase media en Connecticut con mis padres, Susan y David Carter, y mi hermana menor Megan, que es 4 años más joven que yo. Desde que tengo memoria, siempre hubo un desequilibrio en cómo mis padres nos trataban. Se esperaba que yo fuera la responsable, la triunfadora, la que lo tenía todo bajo control. Mientras tanto, a Megan la consentían, la protegían y, francamente, la malcriaban. Si yo sacaba un sobresaliente alto en un examen, me preguntaban por qué no era matrícula de honor. Si Megan sacaba un suficiente, mis padres celebraban que había aprobado y le compraban algo bonito para animarla. Nuestro hogar no era abiertamente abusivo, ni nada tan dramático. Estaba lleno de esas sutiles desigualdades, esas que no procesas del todo hasta que eres adulto y echas la vista atrás. Como cuando recibí una bicicleta usada para mi 16º cumpleaños, mientras que Megan recibió un coche para el suyo. O como tuve que trabajar a tiempo parcial durante toda la secundaria, mientras que la única responsabilidad de Megan era centrarse en ser una adolescente. Fui la primera de nuestra familia en ir a la universidad. Trabajé increíblemente duro para obtener una beca parcial para la Universidad de Boston, saqué préstamos estudiantiles para el resto, y trabajé 20 horas a la semana en la biblioteca del campus para cubrir mis gastos de manutención. Mis padres contribuyeron exactamente con $0 para mi educación, alegando que necesitaban ahorrar para el futuro de Megan. No lo resentí entonces, estaba orgullosa de mi independencia y determinación. Megan, por otro lado, pasó por 3 universidades diferentes durante 5 años, sin completar nunca una carrera. Mis padres pagaron su matrícula completa cada vez, cubrieron su apartamento, le dieron dinero para gastos, y nunca cuestionaron cuando abandonaba los estudios para reencontrarse a sí misma. Para cuando tenía 23 años, habían gastado más de $150,000 en sus fallidos intentos educativos, mientras yo todavía estaba pagando mis préstamos estudiantiles. Después de la universidad, conseguí un puesto de nivel inicial en una firma financiera en Boston. Vivía con 3 compañeras de piso en un apartamento diminuto, comía fideos instantáneos más a menudo de lo que me gustaría admitir, y destinaba cada $1 extra a mi deuda estudiantil. Me tomó 5 años vivir así, junto con varios ascensos, antes de poder permitirme mi propio apartamento de una habitación. Creé un fondo de emergencia, contribuí a mi plan de jubilación 401(k), y finalmente pagué mis préstamos estudiantiles a los 30 años. La independencia financiera fue duramente ganada, pero estaba orgullosa de ella. Mientras tanto, Megan iba de trabajo en trabajo, ventas al por menor, camarera, trabajo administrativo, sin quedarse en ningún sitio más de unos pocos meses. Vivió en el sótano de nuestros padres sin pagar alquiler hasta los 27 años. Cuando finalmente se mudó, mis padres fueron sus avalistas en el contrato de alquiler y pagaron su fianza. También amueblaron su apartamento como regalo de inauguración. A lo largo de nuestros 20s, hubo innumerables ocasiones en las que mis padres esperaban que yo ayudara económicamente con las necesidades de Megan. Cuando su coche se averió, mi madre me llamó a mí en lugar de a un mecánico. «Se te da bien el dinero», decía. «Seguro que puedes prescindir de unos cientos para la reparación del coche de tu hermana. Realmente lo necesita para el trabajo». O, cuando Megan quería irse de vacaciones con amigos pero no podía permitírselo, mi padre llamaba para sugerir que se lo regalara yo por su cumpleaños, incluso si su cumpleaños era meses después.
Cada vez, sentía una mezcla de resentimiento y obligación. Normalmente cedía, diciéndome a mí misma que era algo puntual y que la familia ayuda a la familia. Pero nunca fue solo una vez, se convirtió en una expectativa tácita de que, como a mí me iba bien, debía subsidiar el estilo de vida de mi hermana. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más tensas a medida que entraba en mis 30. Mencionaba un ascenso o una pequeña inversión que había hecho, y mi madre inmediatamente desviaba la conversación hacia cómo Megan estaba luchando para pagar el alquiler o cómo la deuda de su tarjeta de crédito la estaba estresando. La implicación siempre era clara: tu éxito significa que deberías estar resolviendo sus problemas. El último día de Acción de Gracias fue particularmente incómodo. Acababa de ser ascendida a analista financiera senior, lo que conllevaba un aumento salarial significativo. Cometí el error de mencionarlo cuando mi tía preguntó cómo iba el trabajo. En cuestión de minutos, mi padre me llevó aparte para preguntarme si consideraría ayudar con el préstamo de consolidación de deudas de Megan. Se está ahogando en los pagos de intereses, dijo. Con tu nuevo puesto, apenas haría mella en tus finanzas. Lo evité, diciendo, necesito revisar mi presupuesto. Pero, mientras nos íbamos, escuché a mi madre decirle a Megan, no te preocupes, resolveremos algo con Ashley. Ella no entiende cómo funciona el mundo real para la gente normal. La ironía de esta afirmación, viniendo de alguien que nunca había permitido que mi hermana experimentara el mundo real de verdad, no se me escapó. A pesar de todo esto, todavía anhelaba la aprobación de mi familia. Quería que estuvieran orgullosos de lo que había logrado con trabajo duro y disciplina. Quería que vieran que había construido algo significativo sin la red de seguridad que siempre le habían proporcionado a mi hermana. En el fondo, creo que todavía era esa niña pequeña que esperaba que, si tan solo lograba lo suficiente, finalmente me verían como merecedora del mismo amor y apoyo que tan libremente le daban a Megan. Esa esperanza, por muy equivocada que fuera, estaba a punto de hacerse añicos de la manera más devastadora imaginable. Era un martes cualquiera de abril cuando revisé mi correo después del trabajo. Entre las facturas y folletos habituales, había un sobregrueso de Massachusetts Bay Mortgage Company. Pensando que era algún tipo de material promocional, casi lo tiro a la basura, pero algo me hizo abrirlo. Dentro había un juego completo de documentos hipotecarios para una propiedad en 247 Oakwood Drive en Winchester, Massachusetts, un suburbio próspero a unos 20 minutos de Boston. Mi nombre figuraba como prestataria de un préstamo de $480,000. El pago mensual se calculaba en $2,850 para una hipoteca de tasa fija a 30 años. Sentí como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal. Nunca había solicitado esta hipoteca, nunca había visto esta propiedad. Sin embargo, allí estaba mi firma, o lo que parecía ser mi firma, en varios de los documentos. Llamé inmediatamente a la compañía hipotecaria, pero ya había pasado el horario comercial. Dejé un mensaje urgente sobre posible fraude y robo de identidad, y luego pasé una noche en vela preguntándome cómo pudo haber sucedido esto. A la mañana siguiente, antes de que pudiera hacer un seguimiento con la compañía hipotecaria, llamó mi madre. ¿Recibiste los papeles de la hipoteca?, preguntó casualmente, como si estuviera preguntando por una tarjeta de cumpleaños que había enviado. Mamá, ¿qué está pasando?, exigí. Estos papeles tienen mi nombre para una casa de la que no sé nada. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir, dijo ella. Tu padre y yo pensamos que es hora de que todos nos reunamos para cenar. ¿Puedes venir esta noche? Megan también estará allí. Se me hizo un nudo en el estómago. Mamá, necesito saber qué está pasando ahora. ¿Es esto algún tipo de robo de identidad? No seas tan dramática, Ashley, suspiró. Es un asunto familiar. Te lo explicaremos todo esta noche. A las 6. Colgó antes de que pudiera protestar más. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, algo que rara vez hacía, y pasé el día en una nebulosa de ansiedad y confusión. Esa noche, conduje hasta la casa de mis padres en Connecticut, la misma casa donde había crecido. El coche de Megan ya estaba en la entrada, un Honda Civic relativamente nuevo que mis padres le habían ayudado a financiar hacía 2 años. Cuando entré, estaban todos sentados en la sala de estar, con una calma desconcertante. Mi madre me sirvió una copa de vino sin preguntarme si quería. Mi padre señaló el sillón frente a ellos,
posicionándome como si estuviera en una entrevista de trabajo en lugar de en una cena familiar. Ashley, comenzó mi padre, sabemos que estás confundida acerca de los documentos de la hipoteca, pero hemos estado planeando esto durante un tiempo. ¿Planeando qué exactamente?, pregunté, con el vino intacto sobre la mesa de café entre nosotros. Bueno, como sabes, Megan ha estado alquilando ese apartamento carísimo en Cambridge, intervino mi madre. Y con el mercado inmobiliario como está, pensamos que era hora de que tuviera algo propio. Eso es bueno, dije con cautela. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Mi padre se aclaró la garganta. Encontramos una casa de inicio perfecta en Winchester. Buen vecindario, buenas escuelas para cuando eventualmente tenga hijos, ubicación conveniente. El caso es, continuó mi madre, que con el historial crediticio y la situación laboral de Megan, no podía calificar para una hipoteca por su cuenta. Una fría comprensión comenzó a invadirme. Entonces, ¿usaron mi información, mi crédito, mis ingresos? Mi voz se elevaba con cada pregunta. Ahora, no te alteres, dijo mi padre con severidad. Hemos decidido que tú deberías ser quien pague esta hipoteca. Los miré con incredulidad. ¿Ustedes han decidido? ¿Sin preguntarme? ¿Sin mi consentimiento? Te va tan bien en tu carrera, dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. Tu hermana necesita esta casa, y la familia cuida de la familia. Megan, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló, no es como si no pudieras permitírtelo, Ashley. Siempre estás hablando de tus ascensos e inversiones. Mientras tanto, yo apenas puedo pagar el alquiler cada mes. Porque nunca has mantenido un trabajo por más de unos pocos meses, exploté. Y aunque pudiera permitírmelo, lo cual, por cierto, absolutamente no puedo sin descarrilar por completo mi propio futuro financiero, eso no le da a nadie el derecho de cometer fraude en mi nombre. Fraude es una palabra muy fea, dijo mi madre, frunciendo el ceño. Somos familia. ¿Cómo hicieron esto siquiera?, exigí. ¿Cómo consiguieron mi firma? Mi información financiera. Mi padre se movió incómodo. Todavía teníamos tus antiguas declaraciones de impuestos de cuando vivías en casa. Y tu madre, bueno, siempre se le ha dado bien copiar firmas. Me sentí físicamente enferma. Entonces, ¿falsificaron mi firma en documentos legales? ¿Tienen idea de lo serio que es esto? Esto es robo de identidad. Esto es fraude. Esto es un delito. No seas tan dramática, se burló Megan. No es como si fuéramos extraños aprovechándonos de ti. Somos tu familia. Una familia que aparentemente piensa que está bien robar mi identidad y cargarme con $500,000 de deuda sin mi permiso. Estaba gritando ahora, incapaz de contener mi furia e incredulidad. Baja la voz, ordenó mi padre. La decisión está tomada. La casa ya ha sido comprada. Megan se muda la próxima semana. La decisión no está tomada, dije, poniéndome de pie. No acepté esto, y no pagaré una hipoteca para la que no me inscribí. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi madre, su voz peligrosa y baja. Estoy diciendo que no, absolutamente no. No pagaré ni un solo centavo por esta hipoteca. Y mañana, voy a denunciar esto como fraude a la policía y a la compañía hipotecaria. Hubo un momento de silencio atónito antes de que se desatara el infierno. Megan rompió a llorar, lamentándose de cómo estaba arruinando su vida. Mi madre comenzó a enumerar todos los sacrificios que habían hecho por mí a lo largo de los años, la mayoría de los cuales eran invenciones completas. Mi padre amenazó con desheredarme si no hacía lo correcto por una vez en tu egoísta vida. ¿Lo correcto?, reí amargamente. Lo correcto habría sido enseñar a Megan responsabilidad financiera en lugar de fomentar su dependencia. Lo correcto habría sido respetarme lo suficiente como para al menos preguntar antes de cometer un delito grave en mi nombre. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. Mi madre me siguió, agarrándome del brazo. Si sales por esa puerta, ya no eres parte de esta familia, siseó. La miré directamente a los ojos. Si ser parte de esta familia significa dejar que destruyan mi futuro financiero y violen la ley, entonces quizás ya no quiero ser parte de ella. Conduje a casa esa noche con lágrimas corriendo por mi rostro, vacilando entre la rabia, la traición y un dolor aplastante.
La familia a la que había pasado toda mi vida tratando de complacer acababa de revelar el verdadero alcance de su desprecio por mí. Para ellos no era una hija, era un cajero automático con una mente inconvenientemente independiente. La mañana después de esa desastrosa cena familiar, llamé a mi amiga Emily, que trabaja como asistente legal en un bufete de abogados especializado en delitos financieros. Le expliqué la situación, mi voz todavía temblando de ira e incredulidad. Ashley, esto es serio, dijo Emily después de escuchar mi historia. Lo que hicieron tus padres es robo de identidad y fraude hipotecario. Son delitos federales con penas graves. Lo sé, dije, sintiéndome enferma, pero son mis padres, y destruiría a mi hermana si fueran a la cárcel. Mira, no digo que necesites presentar cargos criminales de inmediato, pero absolutamente necesitas protegerte legal y financieramente. Esta hipoteca está a tu nombre. Si no se realizan los pagos, es tu puntaje de crédito el que se hundirá, tu futuro el que se verá afectado. Emily me conectó con Sarah Miller, una abogada de su firma que aceptó verme pro bono para una consulta inicial. Sarah no se anduvo con rodeos. Primero, necesitamos documentar todo, dijo. Luego necesitamos notificar formalmente a la compañía hipotecaria, a la oficina de registros de propiedad, y potencialmente, a la policía que esta hipoteca se obtuvo fraudulentamente sin tu consentimiento. ¿Irán mis padres a la cárcel?, pregunté, todavía en conflicto a pesar de su traición. Eso depende de si eliges presentar cargos criminales, explicó Sarah. Pero, independientemente, necesitas separarte legalmente de esta hipoteca antes de que venza cualquier pago. Durante la semana siguiente, reuní pruebas, los documentos falsificados, correos electrónicos y mensajes de texto de mis padres admitiendo lo que habían hecho, y una cronología de los eventos. Sarah me ayudó a redactar una carta formal para mis padres, enviada por correo certificado, declarando inequívocamente que no aceptaría la responsabilidad de la hipoteca, que estaba al tanto del fraude cometido en mi nombre, y que tomaría todas las medidas legales necesarias para protegerme. 3 días después de que hubieran recibido mi carta, mi padre llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Ashley, este berrinche infantil ya ha durado demasiado, resonó su voz desde el altavoz de mi teléfono. Tu madre está fuera de sí, y Megan ha estado llorando durante días. Necesitas madurar y aceptar tus responsabilidades familiares. Llámanos inmediatamente para que podamos resolver esto como adultos. No devolví la llamada. En cambio, seguí el consejo de Sarah y envié notificaciones formales a la compañía hipotecaria y a la oficina de registros de propiedad del condado, junto con una declaración jurada afirmando que mi firma había sido falsificada. Fue entonces cuando las cosas realmente se intensificaron. Mis padres comenzaron a llamarme varias veces al día desde diferentes números para evitar mi bloqueo de llamadas. Mi madre apareció en mi lugar de trabajo, creando una escena en el vestíbulo hasta que la seguridad la escoltó fuera. Mi padre envió un correo electrónico a mi jefe, alegando que yo era mentalmente inestable y hacía acusaciones falsas contra miembros de la familia. Afortunadamente, mi jefe reconoció esto como acoso y me apoyó. Megan lanzó lo que solo puedo describir como una campaña de desprestigio en las redes sociales. Publicó vídeos llorosos sobre cómo su exitosa hermana estaba tratando de dejarla sin hogar por despecho. Compartió capturas de pantalla manipuladas de conversaciones de texto entre nosotras, editadas para hacerme parecer desalmada. Incluso creó un GoFundMe titulado, Abandonada por mi hermana cuando más la necesitaba, que recaudó varios miles de dólares basándose en una versión completamente ficticia de los hechos. La familia extendida también se involucró. Tías, tíos y primos con los que no había hablado en años de repente tenían opiniones firmes sobre mi comportamiento egoísta. Algunos me enviaron largos mensajes sobre la lealtad familiar. Otros simplemente me eliminaron de sus amigos y me bloquearon en las redes sociales sin siquiera escuchar mi versión. Solo mi abuela materna, Eleanor, se comunicó con genuina preocupación. Ashley, cariño, parece que están sucediendo muchas cosas con tus padres y tu hermana. No estoy tomando partido, pero estoy aquí si necesitas hablar. Te quiero. Ese único mensaje de apoyo incondicional me hizo romper a llorar. Era el único salvavidas de mi familia que no venía con manipulación adjunta. Mientras tanto, el departamento de fraudes de la compañía hipotecaria había abierto una investigación, pero me advirtió que podría tardar meses en resolverse. No confirmarían qué acciones podrían tomar contra mis padres, citando la investigación en curso.
El estrés comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. Tenía problemas para dormir, a menudo despertándome de pesadillas sobre estar sin hogar o en prisión por deudas que no había contraído. Mi rendimiento en el trabajo decayó, lo que provocó una revisión preocupada por parte de mi gerente. Dejé de ir a mi clase semanal de yoga, de ver a mis amigos o de hacer mucho más que ir al trabajo y volver a casa para mirar ansiosamente mi correo electrónico en busca de actualizaciones de Sara o de la compañía hipotecaria. Luego vino el ultimátum. Mi padre dejó un mensaje de voz que me heló la sangre. Ashley, esta es tu última advertencia. Tu madre y yo hemos consultado con nuestro abogado. Si no retiras tus denuncias de fraude y asumes la responsabilidad de la hipoteca de tu hermana para fines de esta semana, presentaremos una demanda en tu contra por el valor total de la casa. Podrías pensar que eres inteligente con tu elegante abogado de Boston, pero tenemos décadas de evidencia de acuerdos verbales y compromisos familiares que cualquier juez reconocerá. No nos pongas a prueba en esto. Inmediatamente reenvié el mensaje de voz a Sara, quien me llamó en minutos. Están mintiendo, me aseguró. No existen tales cosas como acuerdos verbales exigibles sobre asumir la hipoteca de $500,000 de otra persona, y los compromisos familiares no son contratos legalmente vinculantes. Entonces, ¿debería ignorar la amenaza?, pregunté. Sara hizo una pausa. No exactamente. Frívola o no, si presentan una demanda, tendrás que responder. Y defenderte, incluso contra reclamaciones infundadas, puede ser costoso y estresante. ¿Qué debería hacer? Continúa documentando todo. No te comuniques directamente con ellos. Y, Ashley, podrías considerar solicitar una orden de alejamiento dado el creciente acoso. ¿Una orden de alejamiento contra mis propios padres? La sugerencia era tan surrealista que me reí a pesar de mí misma. Pero la risa rápidamente se convirtió en lágrimas cuando el peso total de la situación se derrumbó sobre mí de nuevo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo las personas que se suponía que debían amarme y protegerme se habían convertido en aquellas de las que necesitaba protección legal? 4 días después, me entregaron los papeles de la demanda en mi apartamento. Mis padres, efectivamente, me estaban demandando por $480,000, el valor total de la casa que habían comprado fraudulentamente a mi nombre. Su escrito de demanda era una obra maestra de manipulación e historia revisionista, alegando que yo había accedido verbalmente a comprar una casa para mi hermana, que había incumplido un pacto familiar, y que ellos habían actuado como mis agentes de buena fe. Era absurdo, exasperante y aterrador, todo al mismo tiempo. Porque, independientemente de cuán infundadas fueran sus afirmaciones, ahora me enfrentaba a una demanda real que podría agotar mis ahorros, dañar mi reputación profesional y prolongarse durante meses o años. Mientras estaba sentada en mi sofá esa noche, con los papeles legales esparcidos a mi alrededor, toqué fondo. Me sentí completamente sola. La familia a la que había pasado toda una vida tratando de complacer no solo me había traicionado, sino que ahora intentaba activamente destruir la independencia que tanto me había costado construir. Por primera vez, me permití preguntarme si estaría mejor simplemente cediendo, pagando la hipoteca, aceptando el revés financiero e intentando salvar lo que quedara de mis relaciones familiares. Pero, mientras se formaba el pensamiento, sentí una oleada de claridad atravesar la niebla emocional. No, esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de enfrentarse a décadas de manipulación y trato desigual. Se trataba de negarme a ser abusada financieramente por las personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. Tomé mi teléfono y llamé a Sara. Realmente me están demandando, dije cuando respondió. Y quiero luchar contra esto hasta el final. La demanda que mis padres presentaron contra mí se titulaba oficialmente Carter y Carter contra Carter, un reflejo dolorosamente irónico de cómo la familia se había vuelto contra la familia. La demanda tenía 37 páginas, llenas de alegaciones que iban desde incumplimiento de contrato verbal, hasta enriquecimiento injusto, pasando por fraude familiar, este último ni siquiera siendo un concepto legal real. Sara la revisó y confirmó lo que había sospechado, era un caso legalmente endeble, diseñado principalmente para intimidarme y lograr que cumpliera. Pero, endeble o no, todavía necesitaba responder formalmente en un plazo de 21 días, o arriesgarme a una sentencia en rebeldía en mi contra. Puedo ayudarte con la respuesta inicial, ofreció Sara. Pero para un caso tan complejo, realmente necesitas un abogado litigante especializado en disputas financieras familiares.
El problema era que los abogados litigantes son caros, prohibitivamente caros para alguien con un salario decente, pero no extravagante, como el mío. Sara me proporcionó varias referencias. Y después de consultas con 3 abogados diferentes, me decidí por Daniel Adams, quien tenía un sólido historial en casos de explotación financiera familiar. Su provisión de fondos inicial fue de $10,000, lo que representaba casi todo el dinero de mi fondo de emergencia que había ahorrado diligentemente durante años de cuidadoso presupuesto. Seré honesto con usted, señora Carter, dijo Daniel durante nuestra primera reunión oficial. Este caso no tiene ningún mérito legal. Sus padres no tienen fundamentos para obligarla a pagar una hipoteca a la que no consintió, especialmente una obtenida mediante documentos falsificados. Esas son buenas noticias, ¿verdad?, pregunté. Sí y no. La buena noticia es que eventualmente deberíamos ganar. La mala noticia es que, eventualmente, podría ser un camino largo y costoso. La estrategia de sus padres parece ser agotarla financiera y emocionalmente hasta que usted se rinda y llegue a un acuerdo. Daniel me ayudó a presentar una respuesta integral a la demanda, negando todas las alegaciones y presentando reconvenciones por acoso, imposición intencional de angustia emocional y difamación, basadas en las declaraciones falsas que mi familia había hecho públicamente sobre mí. También presentamos una moción de desestimación total del caso, argumentando que no había base legal para sus reclamaciones. Pero, como Daniel había advertido, el sistema legal se mueve lentamente. La jueza asignada a nuestro caso, la jueza Elizabeth Stone, fijó una fecha de audiencia para la moción de desestimación para dentro de 3 meses. Mientras tanto, mi vida seguía desmoronándose. La investigación de fraude de la compañía hipotecaria estaba en curso, pero me informaron que, hasta que se resolviera, la hipoteca seguía técnicamente a mi nombre, un hecho que ya estaba afectando mi puntaje de crédito y mi capacidad para tomar otras decisiones financieras importantes. Mi hermana, Megan, efectivamente se había mudado a la casa en el centro de la disputa, publicando fotos petulantes en Instagram de su nuevo hogar con leyendas como, tan bendecida y los sueños se hacen realidad cuando tienes gente que te quiere. Cada publicación se sentía como una deliberada puñalada en la herida. La tensión financiera se volvió cada vez más severa. Entre la provisión de fondos legal, los honorarios continuos del abogado y el tiempo que tuve que tomarme libre del trabajo para declaraciones y reuniones con Daniel, estaba agotando rápidamente mis ahorros. Tuve que cancelar unas vacaciones planeadas, dejar de contribuir a mi plan de jubilación 401k, y comenzar a usar tarjetas de crédito para gastos básicos como la compra, algo que había evitado con orgullo desde mis años posteriores a la universidad. El costo emocional fue aún peor. Perdí 4,5 kilos en un mes porque no podía digerir la comida. Mi cabello comenzó a caerse a mechones por el estrés. Tenía ataques de pánico en medio de la noche, despertándome jadeando por aire, convencida de que me ahogaba en deudas invisibles. Mis pocos amigos restantes intentaron apoyarme, pero era evidente que estaban desconcertados por la situación. ¿No pueden simplemente resolver esto?, preguntaban. Son tu familia, después de todo. O, peor aún, quizás deberías considerar ayudar a tu hermana si puedes permitírtelo. La familia es para siempre. Estos comentarios bien intencionados, pero ignorantes, solo profundizaban mi aislamiento. Nadie parecía entender la violación fundamental que había ocurrido, como mis propios padres habían usado mi responsabilidad financiera en mi contra, como habían cometido delitos reales en mi nombre, como ahora intentaban obligarme legalmente a subsidiar el estilo de vida de mi hermana adulta. Incluso mi terapeuta, a quien comencé a ver semanalmente para lidiar con la ansiedad, parecía sugerir sutilmente que quizás se podría encontrar un compromiso. A veces, en los conflictos familiares, ganar la batalla significa perder la guerra, dijo durante una sesión. ¿Qué significaría para ti preservar estas relaciones, incluso a algún costo financiero? No volví a su consulta después de esa sesión. No necesitaba que alguien más sugiriera que debía sacrificar mi bienestar financiero en el altar de las dinámicas familiares tóxicas. 3 meses después de iniciada la demanda, el abogado de mis padres se acercó a Daniel con una oferta de acuerdo. Yo me haría cargo de los pagos de la hipoteca durante 5 años, después de lo cual la casa se refinanciaría a nombre de Megan, suponiendo que pudiera calificar para entonces, y mis padres retirarían la demanda. Daniel presentó la oferta sin recomendación, simplemente preguntando qué quería hacer. Me senté en su oficina, mirando el documento del acuerdo, un torbellino de emociones agitándose dentro de mí.
Una parte de mí, la parte exhausta, financieramente agotada, emocionalmente mermada, estuvo tentada a aceptar solo para terminar la pesadilla. 5 años de pagos de hipoteca serían paralizantes, pero no completamente ruinosos. Podría recuperarme eventualmente. Pero luego pensé en lo que realmente significaría aceptar. Significaría que las tácticas de mis padres habían funcionado. Significaría que falsificar mi firma, robar mi identidad y luego demandarme cuando me opuse, había sido una estrategia exitosa. Significaría comprometerme a 5 años más de control y manipulación financiera. No, dije finalmente, mi voz más fuerte de lo que había estado en meses. No llegaré a un acuerdo. Ni por 5 años, ni por 5 meses, ni por 5 minutos. Lo que hicieron estuvo mal, y no lo validaré cediendo ahora. Daniel asintió, con un dejo de aprobación en su expresión. Transmitiré su respuesta. Y, señora Carter, por si sirve de algo, creo que está tomando la decisión correcta. La noche antes de nuestra cita en el tribunal para la moción de desestimación, toqué fondo. Sentada sola en mi apartamento, rodeada de documentos legales, facturas impagas y los restos de una cena que no pude terminar, me derrumbé por completo. Lloré hasta que apenas podía respirar, grandes sollozos desgarradores que parecían provenir de lo más profundo de mí. Lloré por la niña que siempre se había esforzado tanto por ganar la aprobación de sus padres. Lloré por la joven que se había pagado la universidad sin apoyo. Lloré por la adulta que había construido una vida de responsabilidad financiera solo para verla amenazada por las mismas personas que deberían haber estado más orgullosas de sus logros. Y, mientras las lágrimas finalmente disminuían, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía allí, pero junto a él había una determinación férrea. No me quebraría por esto. No les dejaría ganar. Pasara lo que pasara en el tribunal mañana, lo enfrentaría con la misma determinación que me había ayudado a superar todos los demás desafíos de mi vida. Le envié un mensaje de texto a Daniel: estoy lista para mañana. Cueste lo que cueste. Su respuesta llegó rápidamente: descansa un poco. Te veo en el juzgado a las 8:30 de la mañana. Y, Ashley, eres más fuerte de lo que crees. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin pesadillas. El juzgado del condado era un imponente edificio de piedra que parecía diseñado para intimidar. Llegué a las 8:15 de la mañana, 15 minutos antes de lo planeado, vistiendo mi traje azul marino más profesional y tacones bajos. Daniel me encontró en las escaleras del juzgado, maletín en mano y confianza en su andar. Recuerda, dijo mientras pasábamos por el control de seguridad, la jueza Stone tiene fama de ser minuciosa y justa, pero no tolera los alegatos emocionales en lugar de argumentos legales. Déjame hablar a mí, a menos que se dirija directamente a ti. Nos dirigieron a la sala 4B, donde había varios otros casos programados antes que el nuestro. Vi a mis padres y a Megan sentados en el lado opuesto de la galería, los tres vestidos con atuendos conservadores que gritaban «familia respetable». Mi madre apretaba un pañuelo como si ya estuviera preparada para secarse lágrimas teatrales. Mi padre estaba sentado rígidamente erguido, con la mandíbula apretada en la expresión que conocía desde la infancia y que significaba que esperaba completa sumisión. Megan mantenía la vista baja, pero la sorprendí lanzándome una mirada venenosa cuando pensó que no la estaba mirando. Su abogado, Robert Baker, era un hombre de cabello plateado con un traje caro, que exudaba una confianza engreída. Asintió secamente en dirección a Daniel, pero no me reconoció en absoluto. Exactamente a las 9 de la mañana, el alguacil llamó al orden en la corte, y entró la jueza Elizabeth Stone. Era una mujer afroamericana de unos 50 y tantos años, con el pelo gris corto y ojos inteligentes detrás de unas gafas elegantes. Se movió a través de los casos preliminares de manera eficiente pero sin prisas, prestando a cada asunto su total atención antes de pasar al siguiente. A las 10:45 de la mañana, el alguacil finalmente llamó: Carter y Carter contra Carter. Se me encogió el estómago mientras Daniel y yo nos acercábamos a la mesa del demandado, mientras mis padres y el abogado Baker tomaban sus lugares en la mesa del demandante. Estamos aquí por la moción de desestimación del demandado, declaró la jueza Stone, mirando el expediente que tenía ante ella. He revisado la demanda, la contestación y todos los documentos de apoyo. Abogado Adams, como parte solicitante, puede comenzar. Daniel se levantó y se abotonó la chaqueta. Gracias, su señoría.
Este caso debe ser desestimado con sobreseimiento definitivo porque no presenta ninguna reclamación legal válida sobre la cual se pueda conceder reparación. Los demandantes, el señor y la señora Carter, intentan hacer cumplir un acuerdo verbal inexistente de que su hija, mi cliente Ashley Carter, pagaría una hipoteca para una casa comprada para su otra hija, Megan Carter. Procedió a desmontar metódicamente cada afirmación de la demanda de mis padres, señalando que no existía evidencia de ningún acuerdo, que los contratos verbales para transacciones inmobiliarias eran inaplicables bajo la ley de fraudes, y que mis padres habían admitido por escrito haber falsificado mi firma en los documentos hipotecarios, un delito federal. Además, su señoría, continuó Daniel, hemos presentado una reconvención por la angustia emocional causada por esta campaña de acoso, así como por el daño al puntaje de crédito y la situación financiera de la señora Carter resultante de la hipoteca fraudulenta. La jueza Stone escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente. Cuando Daniel terminó, se dirigió al abogado Baker. Abogado de los demandantes, ¿su respuesta? Baker se levantó con floritura. Su señoría, este caso trata fundamentalmente sobre obligaciones familiares y contratos implícitos que existen dentro del contexto único de las relaciones familiares. Los Carter criaron a su hija, proveyeron para su educación y apoyaron sus aspiraciones profesionales. A cambio, existía un entendimiento de que cuando su hermana necesitara ayuda, Ashley la proporcionaría. Tuve que morderme la lengua para no interrumpir con la verdad de que mis padres no habían contribuido en nada a mi educación y que cualquier entendimiento existía únicamente en su imaginación. Daniel me había advertido que mantuviera una expresión neutral independientemente de lo que se dijera, pero me costó cada gramo de autocontrol que poseía. Baker continuó, su voz adquiriendo un tono dramático, los Carter actuaron como agentes de su hija al obtener esta hipoteca, creyendo de buena fe que ella había accedido a ayudar a su hermana a alcanzar el sueño americano de la propiedad de una vivienda. Solo después de completada la compra, la señora Carter incumplió este compromiso familiar, dejando a sus padres sin más opción que buscar un remedio legal. La expresión de la jueza Stone permaneció neutral, pero su siguiente pregunta sugirió escepticismo. Abogado, está argumentando que los padres tienen un derecho legal inherente a falsificar la firma de su hija adulta en documentos hipotecarios basándose en un presunto compromiso familiar. Baker titubeó ligeramente. No en esos términos exactos, su señoría, pero dentro del contexto de esta dinámica familiar específica. Seamos muy claros, interrumpió la jueza Stone. La propia demanda reconoce que la firma de la señora Carter se aplicó a estos documentos sin su presencia física. ¿Están los demandantes disputando que esto ocurrió? No están disputando el asunto de la firma, su señoría, admitió Baker, pero sostienen que tenían autoridad implícita para actuar en su nombre basándose en acuerdos financieros familiares previos. La jueza Stone enarcó una ceja. Me gustaría escuchar directamente a los demandantes sobre este punto. Señor Carter, por favor, acérquese. Mi padre se levantó y caminó hacia el estrado de los testigos, donde prestó juramento. Su testimonio fue una clase magistral de historia revisionista y manipulación emocional. Su señoría, siempre hemos sido una familia unida que se ayuda mutuamente, comenzó, su voz cálida y paternal. Cuando Ashley triunfaba en su carrera, estábamos muy orgullosos. Naturalmente asumimos, basándonos en nuestros valores familiares, que ella querría ayudar a su hermana, que no ha sido tan afortunada. Le preguntó específicamente a la señora Carter si asumiría una hipoteca de $480,000 para su hermana antes de completar estos documentos, preguntó la jueza Stone. Bueno, no con esas palabras exactas, vaciló mi padre. Pero hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de los años sobre la situación de vivienda de Megan y la responsabilidad de Ashley, como la hermana exitosa, de ayudar. Entonces, eso es un no, declaró la jueza Stone rotundamente. Usted no preguntó explícitamente, y ella no accedió explícitamente. ¿Se entendía?, insistió mi padre. Señor Carter, entendiendo que está bajo juramento, continuó la jueza Stone, ¿falsificó usted o no la firma de su hija en estos documentos hipotecarios? Mi padre se movió incómodo. No usaría la palabra, falsificar, su señoría. Mi esposa firmó en nombre de Ashley porque creíamos genuinamente que ella querría ayudar a su hermana. La expresión de la jueza Stone se endureció. Señor Carter, firmar el nombre de otra persona sin su permiso expreso es la definición de falsificación. No importa si esa persona es su hija o un completo extraño.
Llamaron a mi madre a continuación y ofreció una actuación lacrimógena sobre cómo yo había abandonado mis responsabilidades familiares y cómo ellos solo habían actuado por una desesperada preocupación por el bienestar de Megan. Megan siguió con su propio testimonio, pintándose a sí misma como la víctima de mi acoso financiero y mi éxito egoísta. A lo largo de sus testimonios, Daniel hizo objeciones ocasionales cuando sus declaraciones se desviaban hacia rumores o afirmaciones sin fundamento, la mayoría de las cuales la jueza Stone admitió. Cuando llegó mi turno de testificar, respiré hondo y me recordé que debía ceñirme a los hechos. Expliqué cómo me había pagado la universidad sin apoyo parental, cómo había construido mi estabilidad financiera a través de años de cuidadosa planificación y sacrificios, y cómo nunca, ni una sola vez, había accedido a asumir una hipoteca para mi hermana. Señora Carter, preguntó la jueza Stone, ¿ha habido casos anteriores en los que sus padres tomaron decisiones financieras en su nombre sin su consentimiento? Sí, su señoría, respondí, y procedí a detallar varios casos menores a lo largo de los años, solicitudes de tarjetas de crédito presentadas a mi nombre, avales de préstamos a los que no había accedido, declaraciones de impuestos presentadas en mi nombre sin mi revisión. ¿Y los confrontó sobre estos incidentes?, preguntó la jueza Stone. Sí, su señoría, respondí. Cada vez, desestimaron mis preocupaciones, diciendo que solo era la familia ayudando a la familia y que yo estaba siendo innecesariamente formal con los asuntos de dinero. Durante el contrainterrogatorio, Baker intentó retratarme como fría e indiferente, haciendo preguntas capciosas como, ¿no es cierto que usted ha puesto consistentemente sus propios intereses financieros por encima del bienestar de su hermana, y realmente habría sido una dificultad tan grande ayudar a su hermana en apuros cuando a usted le va tan bien financieramente? Daniel objetó la mayoría de estas preguntas por ser argumentativas, y la jueza Stone admitió las objeciones, recordándole ocasionalmente a Baker que se ciñera a preguntas legalmente relevantes. La prueba más contundente llegó durante la fase final de la audiencia, cuando Daniel presentó una serie de mensajes de texto y correos electrónicos entre mis padres que yo solo había descubierto recientemente a través del proceso de descubrimiento legal. En un intercambio, mi padre le había escrito a mi madre, Ashley nunca aceptará esto si se lo pedimos directamente. Es mejor seguir adelante y presentárselo como un hecho consumado. Siempre ha sido demasiado independiente para su propio bien. En otro, mi madre había respondido, una vez que los papeles estén firmados y Megan se haya mudado, ¿qué podrá hacer realmente? No dejará que su hermana se quede sin hogar, por mucho que se queje. Estos mensajes revelaron la naturaleza premeditada de sus acciones y contradecían directamente su testimonio sobre la autoridad implícita y el entendimiento familiar. Al concluir la audiencia, la jueza Stone miró a todas las partes por encima del borde de sus gafas. Tomaré este asunto bajo consideración y emitiré mi fallo en un plazo de 10 días. Pero quiero ser muy clara sobre algo, las relaciones familiares, por muy cercanas que sean, no anulan los principios legales básicos sobre el consentimiento, los contratos y el robo de identidad. Se levanta la sesión. Mientras recogíamos nuestros papeles, crucé la mirada con mi madre al otro lado de la sala. Por un breve momento, creí ver un destello de incertidumbre, quizás incluso de arrepentimiento, en su expresión, pero rápidamente fue reemplazado por la familiar máscara de indignación justiciera mientras se daba la vuelta. Lo hiciste bien, me dijo Daniel mientras salíamos del juzgado. La jueza pareció receptiva a nuestros argumentos, y esos mensajes de texto fueron particularmente convincentes, pero las victorias legales rara vez se sienten satisfactorias en casos familiares. ¿Estás preparada para eso? Asentí lentamente. Creo que hoy me di cuenta de algo importante aquí dentro. Esto nunca fue realmente sobre el dinero. Fue sobre el respeto, o la falta de él. Nunca me han respetado como una adulta independiente con derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Y ahora?, preguntó Daniel. Ahora necesito respetarme a mí misma lo suficiente como para mantener ese límite, decida lo que decida la jueza. Al despedirnos en las escaleras del juzgado, sentí una inesperada sensación de calma. El resultado aún estaba en el aire, pero había dicho mi verdad, no solo al tribunal, sino a mi familia y a mí misma. Pasara lo que pasara después, eso, al menos, era una victoria que nadie podría quitarme. 9 días después de la audiencia, estaba en una reunión de presupuesto en el trabajo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniel, el fallo está listo. Llámame cuando puedas. Mi corazón latía con fuerza mientras me disculpaba y salía al pasillo. Daniel respondió al primer timbrazo.
La jueza Stone desestimó el caso con sobreseimiento definitivo, dijo sin preámbulos. También concedió nuestra moción de sanciones contra tus padres y su abogado por presentar una demanda frívola. Me apoyé contra la pared, con las piernas repentinamente débiles. ¿Qué significa eso exactamente? Significa varias cosas. Primero, el caso está completamente muerto. No pueden volver a presentarlo ni plantear estas reclamaciones de nuevo. Segundo, tendrán que pagar una parte de tus honorarios legales como penalización por abusar del sistema legal. Y tercero, la jueza incluyó algunas opiniones muy contundentes sobre su conducta que podrían ser relevantes si la compañía hipotecaria o los fiscales deciden investigar el ángulo del fraude. Cerré los ojos, un alivio invadiéndome en oleadas. ¿Cuánto de mis honorarios legales? Concedió $15,000, lo que no cubrirá todo, pero ciertamente ayudará. Hay más, sin embargo. La jueza también concedió una orden de alejamiento temporal que impide a tus padres o a tu hermana contactarte directamente durante los próximos 90 días. Citó el patrón de acoso e intimidación. Ni siquiera había pedido una orden de alejamiento en la audiencia, aunque Sara lo había sugerido meses antes. La jueza Stone evidentemente había visto suficiente en las pruebas para determinar que era necesaria. Hay una cosa más, continuó Daniel. La jueza Stone remitió el asunto a la oficina del fiscal del distrito para una posible investigación penal sobre el fraude hipotecario. Eso no significa que se presentarán cargos. Eso depende completamente del fiscal, pero la posibilidad ahora está sobre la mesa. Esta noticia aterrizó con más complejidad. Si bien una parte de mí se sentía reivindicada de que el sistema legal hubiera reconocido la gravedad de lo que mis padres habían hecho, otra parte todavía retrocedía ante la idea de que enfrentaran cargos penales. ¿Qué pasa con la casa y la hipoteca?, pregunté. La jueza ordenó que se notificara formalmente a la compañía hipotecaria de sus hallazgos, lo que debería ayudar a resolver tu reclamación de fraude con ellos. En cuanto a la casa en sí, eso es entre tus padres, tu hermana y la compañía hipotecaria. Ahora, legalmente, estás completamente desconectada de ella. Cuando colgué, me senté en la escalera de la oficina durante varios minutos, tratando de procesar la mezcla de alivio, reivindicación, dolor y rabia persistente que se arremolinaba dentro de mí. Había ganado, completa e inequívocamente. Sin embargo, la victoria no se parecía en nada a lo que había imaginado. La noticia del fallo se difundió rápidamente. Esa noche, de alguna manera se había filtrado a los medios locales, con un titular en la edición en línea del Boston Globe que decía, jueza falla contra padres que falsificaron la firma de su hija en una hipoteca. El artículo era breve pero preciso, citando documentos judiciales e incluyendo una declaración de Daniel sobre la importancia de respetar los límites financieros, incluso dentro de las familias. Apagué mi teléfono esa noche, incapaz de enfrentar el inevitable aluvión de reacciones. Cuando lo encendí a la mañana siguiente, tenía 47 llamadas perdidas, más de 100 mensajes de texto e innumerables notificaciones en redes sociales. Algunos eran de periodistas buscando comentarios. Muchos eran de familiares lejanos, algunos expresando conmoción y apoyo, otros condenándome por llevar asuntos familiares a los tribunales. Varios eran de viejos amigos que inicialmente se habían puesto del lado de mi hermana, pero ahora intentaban torpemente reconectar. El más impactante, sin embargo, fue un mensaje de voz de mi hermana, Megan, dejado a las 2:13 de la madrugada. Espero que estés contenta ahora, arrastró las palabras, claramente intoxicada. Mamá ha tenido 2 ataques de pánico desde el fallo. Papá está hablando de declararse en bancarrota, y tengo 30 días para salir de mi casa porque el banco la va a embargar. Has destruido a esta familia, Ashley. Siempre supe que eras egoísta, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Espero que tu precioso dinero te mantenga caliente por la noche, porque ya no tienes familia. Borré el mensaje después de escucharlo una vez, decidiendo no darle ningún poder sobre mis emociones. Lo que sucediera con la casa era consecuencia de las acciones de mis padres, no de las mías. No podía controlar cómo elegían interpretar los eventos o si alguna vez aceptaban la responsabilidad. 3 días después del fallo, recibí un correo electrónico inesperado de mi tío Thomas, el hermano de mi padre, quien se había distanciado de la familia años atrás, por razones que nunca había entendido del todo. Ashley, he estado siguiendo lo que sucedió con tus padres y la situación de la hipoteca. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por mantenerte firme.
Lo que te hicieron a ti, me hicieron versiones similares a mí en los años 90. Es un patrón que se remonta a generaciones en esta familia. Lamento que hayas tenido que pasar por esto sola. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Su correo electrónico proporcionó una pieza faltante del rompecabezas. Esto no se trataba solo de mí, ni siquiera de Megan, se trataba de una dinámica familiar profundamente arraigada de explotación financiera disfrazada de ayuda familiar. Saber que no era la primera en experimentarlo, y que el tío Thomas había sobrevivido y prosperado después de establecer límites, me dio una extraña sensación de paz. Una semana después, la compañía hipotecaria concluyó formalmente su investigación de fraude, enviándome documentación oficial de que mi nombre había sido eliminado de todos los registros asociados con la propiedad y que mi informe de crédito sería corregido. Estaban buscando sus propias opciones legales contra mis padres, pero me aseguraron que yo estaba completamente libre de cualquier responsabilidad. Como se predijo, la atención de los medios se desvaneció rápidamente. Mi historia era lo suficientemente inusual como para aparecer en las noticias locales, pero no lo suficientemente sensacional como para tener permanencia. En 2 semanas, los artículos desaparecieron de las portadas, reemplazados por escándalos más nuevos e historias de interés humano. Lo que no se desvaneció tan rápidamente fueron las reverberaciones personales. Los miembros de la familia extendida que inicialmente me habían condenado comenzaron a contactarme después de leer el fallo de la jueza, ofreciendo un apoyo tardío que se sentía vacío después de su silencio anterior. Respondí cortés pero distantemente a la mayoría, reconociendo que reconstruir la confianza llevaría tiempo, si es que sucedía. Las redes sociales de mi hermana sufrieron una transformación dramática. Desaparecieron las fotos petulantes de su casa, reemplazadas por vagas citas inspiradoras sobre superar la adversidad y a las personas tóxicas. Nunca me mencionó directamente a mí ni a la demanda, pero sus alusiones pasivo-agresivas eran transparentes para cualquiera familiarizado con la situación. Según conocidos mutuos, Megan se había mudado de nuevo al sótano de mis padres mientras ellos apelaban a la compañía hipotecaria por clemencia. La casa en Winchester permanecía vacía, una manifestación física de las consecuencias de sus acciones. Mi madre intentó contactarme una vez, aproximadamente un mes después del fallo, desde un nuevo número de teléfono que eludió mi bloqueo. Su mensaje de voz fue breve y tenso: Ashley, todo esto ha ido demasiado lejos. Necesitamos hablar como familia y encontrar una solución. Llámame. No lo hice. El resultado más inesperado llegó 6 semanas después del fallo judicial, cuando recibí una carta formal de la oficina del fiscal del distrito. Habían revisado la remisión de la jueza Stone y habían decidido no presentar cargos penales contra mis padres, citando mi falta de interés en presentar cargos y los remedios civiles ya aplicados. La carta concluía con una nota de que la decisión podría revisarse si surgían nuevas pruebas, o si yo cambiaba de opinión sobre los procedimientos penales. Sentí un inmenso alivio ante esta noticia. Si bien había necesitado protegerme legal y financieramente, nunca había querido ver a mis padres enfrentar sanciones penales. El fallo civil había logrado lo que necesitaba, una ruptura limpia de la hipoteca fraudulenta y el reconocimiento formal de que lo que habían hecho estaba mal. A medida que las ondas de choque iniciales se asentaron, me concentré en reconstruir mi seguridad financiera. Los $15,000 en honorarios legales otorgados ayudaron a compensar algunos de mis costos, aunque todavía había gastado considerablemente más defendiéndome. Creé un nuevo presupuesto, comencé a reconstruir mi fondo de emergencia y reanudé las contribuciones a mis cuentas de jubilación. Más importante aún, comencé a reconstruir mi bienestar emocional. Encontré una nueva terapeuta especializada en distanciamiento familiar y abuso financiero, alguien que validó mi experiencia en lugar de presionar por una reconciliación a cualquier costo. Reconecté con amigos que me habían apoyado, y gradualmente expandí mi círculo social para incluir a personas que respetaban los límites y las relaciones saludables. 6 meses después del fallo, recibí un paquete inesperado en mi apartamento. Dentro había una pequeña caja de madera que reconocí de mi infancia, un joyero que mi abuelo me había hecho, que siempre había permanecido en casa de mis padres. Con él había una breve nota escrita a mano por mi abuela Eleanor: esto te pertenece. Con cariño siempre, abuela. La llamé esa noche, y por primera vez, compartió su propia complicada historia con mis padres. Tu madre siempre ha tenido favoritos, dijo amablemente. También lo hizo con sus hermanas. Debería haber intervenido más cuando eras joven, pero, bueno, la retrospectiva siempre es más clara.
Esa conversación con la abuela Eleanor fue el comienzo de una nueva relación entre nosotras, una basada en el respeto mutuo y la comunicación honesta, en lugar de la armonía familiar performativa que había enmascarado la disfunción durante tanto tiempo. Cuando pasaron los 6 meses, me di cuenta de algo importante. A pesar del trauma y la tensión financiera de la demanda, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. La ansiedad constante de esperar la próxima demanda familiar y razonable se había disipado. El agotador esfuerzo de tratar de ganar una aprobación que nunca llegaría había cesado. Quizás, por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente independiente, no solo financieramente, sino también emocionalmente. La atención de los medios había desaparecido por completo para entonces, pero ocasionalmente recibía un mensaje de algún extraño que se había enterado de mi caso a través de círculos legales o redes personales. Tu historia me ayudó a establecer límites con mis propios padres financieramente abusivos, escribió una mujer. Gracias por luchar tan públicamente por lo que era correcto. Estos mensajes me recordaban que defenderme no solo había sido por una hipoteca o dinero, había sido por desafiar una narrativa de que la explotación financiera es aceptable cuando proviene de la familia, una narrativa que atrapa a demasiadas personas en ciclos de abuso disfrazado de amor. Nunca volví a saber directamente de mis padres. A través de los chismes familiares, supe que efectivamente se habían declarado en bancarrota y se estaban mudando a una casa más pequeña. Megan aparentemente había encontrado un trabajo como asistente administrativa y estaba enderezando su vida, aunque lo que eso significaba en términos prácticos variaba según quien contara la historia. Les deseé lo mejor desde la distancia, pero no tenía ilusiones sobre una reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ni deben reconstruirse. Algunas relaciones son más saludables en su ausencia que en su presencia. Un fresco día de otoño, unos 8 meses después del fallo judicial, estaba tomando un café con mi amiga Emily, la asistente legal que me había ayudado por primera vez a navegar el laberinto legal, cuando me hizo una pregunta que me hizo reflexionar: ¿alguna vez te arrepientes? De haberte mantenido firme, quiero decir, considerando todo lo que te costó. Consideré la pregunta cuidadosamente, observando el vapor que se elevaba de mi taza de café. No, dije finalmente. Me costó mucho financieramente, emocionalmente, incluso algunas relaciones que pensé que eran sólidas. Pero me dio algo más valioso, el conocimiento de que puedo protegerme, que mis límites importan, y que no tengo que prenderme fuego para mantener a otros calientes. Emily asintió, con comprensión en sus ojos. Eso vale más que una casa en Winchester. Exacto, sonreí. Es la base para construir algo mejor. Un año después de que la jueza Stone desestimara la demanda de mis padres, me encontré sentada en un pequeño café en Cambridge, frente a una joven llamada Jessica, que me recordaba dolorosamente a mí misma de hacía 18 meses. Estaba agarrando una carpeta de extractos bancarios, con los ojos enrojecidos por el agotamiento y el estrés. Mis padres sacaron un préstamo para un coche a mi nombre, explicó, con la voz temblorosa. Dicen que es mi deber ayudarlos, ya que me criaron. Pero todavía estoy pagando mis préstamos estudiantiles, y apenas puedo pagar mi propio alquiler. Había conocido a Jessica a través de un grupo de apoyo en línea para supervivientes de abuso financiero familiar, un grupo al que me había unido 6 meses antes como parte de mi propio proceso de sanación y del que, finalmente, me había convertido en moderadora. Esta era nuestra primera reunión en persona, un paso más allá de las conversaciones digitales que nos habían conectado. Primero, le dije amablemente, quiero que sepas que no estás sola en esto. Lo que están haciendo no es normal ni aceptable, por mucho que intenten enmarcarlo. Mientras la guiaba a través de sus opciones, desde congelaciones de crédito hasta informes formales de fraude y posibles remedios legales, reflexioné sobre lo lejos que había llegado en mi propio proceso de recuperación. Las secuelas inmediatas de la demanda habían sido brutales. A pesar de la victoria legal, había experimentado un profundo dolor, no solo por la familia que había perdido, sino por la familia que nunca había tenido realmente. La versión idealizada de mis padres y mi hermana a la que me había aferrado durante tanto tiempo, se había hecho añicos irrevocablemente, obligándome a enfrentar la realidad de que siempre me habían visto más como un recurso que como una persona con mis propias necesidades y límites. En esos primeros meses, había oscilado entre un desapego anestesiante y una emoción abrumadora. Pasaba días sin sentir nada, cumpliendo eficientemente con las rutinas del trabajo y el autocuidado básico, solo para ser emboscada por olas de rabia o tristeza que me dejaban sin aliento. Una canción en la radio, una foto familiar en el escritorio de un colega,
una mención casual de los planes de fin de semana de alguien con sus padres, cualquiera de estas cosas podía desencadenar una espiral de dolor que parecía no tener fondo. Mi terapeuta, la doctora Ángela Rodríguez, había sido fundamental para ayudarme a navegar este terreno emocional. No solo estás de duelo por la pérdida de tus relaciones familiares tal como eran, explicó durante una sesión particularmente difícil. Estás de duelo por la pérdida de la fantasía de lo que esas relaciones podrían haber sido. Y estás de luto por la infancia que merecías pero no tuviste. Este encuadre había sido revelador. Me dio permiso para reconocer la profundidad de mi pérdida, al mismo tiempo que reconocía que lo que estaba perdiendo había sido en gran medida una ilusión, una historia que me había contado a mí misma para hacer más soportable la realidad de la disfunción de mi familia. La terapia también me ayudó a desenredar la compleja red de culpa, obligación y responsabilidad distorsionada que se había tejido a través de mis relaciones familiares. Llegué a comprender cómo mis padres me habían condicionado desde la infancia a ver mis propias necesidades como egoístas y las de mi hermana como primordiales, creando una dinámica en la que cualquier establecimiento de límites por mi parte se enmarcaba como un ataque a la unidad familiar. El abuso financiero es particularmente insidioso, había señalado la doctora Rodríguez, porque el dinero está tan entrelazado con la supervivencia, la seguridad y, en muchas familias, las expresiones de amor. Cuando alguien manipula tus finanzas, no solo está atacando tu cuenta bancaria, está socavando tu sentido de seguridad en el mundo. Esta perspectiva me había ayudado a reformular mi experiencia, no como una disputa mezquina por dinero, sino como un acto necesario de autoprotección contra personas que habían demostrado repetidamente que no tenían mis mejores intereses en mente. La reconstrucción práctica de mi vida había ocurrido junto con este trabajo emocional. 6 meses después de la demanda, había recibido un ascenso significativo en el trabajo, pasando de analista financiera senior a líder de equipo, con un aumento salarial sustancial. La ironía no se me escapó, mi experiencia profesional en finanzas había sido fundamental para reconocer y combatir el abuso financiero en mi vida personal. También había hecho un cambio importante de vivienda, mudándome de mi apartamento de una habitación a un luminoso condominio de 2 habitaciones que compré con una hipoteca cuidadosamente estructurada, que se sentía empoderadora en lugar de aprisionante. El segundo dormitorio se convirtió en una combinación de oficina en casa y habitación de invitados, simbolizando tanto mi avance profesional como mi apertura a nuevas y más saludables relaciones en mi vida. Mi círculo social había experimentado una transformación similar. Si bien algunas amistades habían sido víctimas del conflicto familiar, personas que no podían entender mi dureza hacia mis padres o que se sentían incómodas con la desordenada realidad del distanciamiento familiar, otras relaciones se habían profundizado. Emily, mi amiga asistente legal, que me había conectado por primera vez con ayuda legal, se había convertido en una de mis confidentes más cercanas. Mi colega Brian, que me había cubierto durante mis numerosas ausencias relacionadas con el tribunal sin preguntas ni juicios, había evolucionado de amigo de trabajo a amigo genuino. Lo más sorprendente fue que había desarrollado una relación significativa con mi tío Thomas, el hermano distanciado de mi padre. Nuestro intercambio inicial de correos electrónicos había florecido en llamadas telefónicas regulares y, finalmente, visitas. A través de él, obtuve una visión de los patrones intergeneracionales de manipulación financiera en la familia de mi padre, lo que me ayudó a comprender que lo que había sucedido no era personal, era un patrón tóxico que mis padres estaban recreando, en lugar de un rechazo específico hacia mí. Tu abuelo le hizo a tu padre lo mismo que él intentó hacerte a ti, explicó el tío Thomas durante una de nuestras conversaciones. La diferencia es que tu padre capituló, se convirtió en parte del sistema y luego lo perpetuó. Tú rompiste el ciclo. Ese encuadre, que yo había roto un ciclo en lugar de una familia, se volvió crucial para mi sanación. Transformó mi experiencia de un fracaso personal por mantener la armonía familiar, en una valiente negativa a perpetuar la disfunción. Otra fuente inesperada de sanación provino de conectarme con otros supervivientes de abuso financiero familiar. El grupo de apoyo en línea donde conocí a Jessica, inicialmente había sido solo un lugar para compartir recursos y consejos, pero evolucionó hasta convertirse en una comunidad que proporcionaba el apoyo incondicional y la comprensión que habían estado tan notoriamente ausentes en mi familia biológica. Dentro de esa comunidad, encontré mi voz como defensora. Comencé a compartir mi historia más abiertamente, primero de forma anónima en el grupo, luego en un blog con mi nombre real, finalmente, en charlas ocasionales en talleres de educación financiera. Cada vez que articulaba mi experiencia, esta perdía un poco más de su poder para herirme y ganaba poder para ayudar potencialmente a otros.
Tu historia me dio el coraje para revisar mi informe de crédito, escribió un miembro del grupo. Encontré 3 cuentas que nunca abrí. No lo habría mirado si no hubieras compartido lo que te pasó. Mensajes como este reforzaron que algo significativo podía surgir de mi dolor, que los límites por los que había luchado tanto para establecer podrían crear un espacio seguro no solo para mí, sino para otros que luchan con violaciones similares. Alrededor del primer aniversario de la demanda, recibí un correo electrónico inesperado de mi hermana Megan. A diferencia de sus comunicaciones anteriores, que habían estado llenas de culpa y sentimiento de merecimiento, este mensaje era apagado y tentativo. He estado pensando mucho, escribió. No estoy lista para decir que entiendo todo lo que pasó o que estoy de acuerdo con todas tus decisiones, pero he empezado a ver algunos patrones en cómo mamá y papá interactúan conmigo que me hicieron pensar en lo que intentabas decirnos. Estoy trabajando con un terapeuta ahora. No espero una respuesta, pero quería que lo supieras. Deliberé durante días sobre si responder. En consulta con la doctora Rodríguez, finalmente envié una respuesta breve, compasiva, pero con límites, reconociendo su mensaje y deseándole lo mejor en su proceso terapéutico, pero sin abrir la puerta a una reconciliación inmediata. Cualquier sanación que pudiera ser posible entre Megan y yo requeriría tiempo, crecimiento individual y dinámicas fundamentalmente cambiadas, no un encubrimiento apresurado de heridas profundas. No había habido más contacto de mis padres. A través de los chismes familiares que ocasionalmente me llegaban a través de parientes lejanos, supe que se habían mudado a un condominio más pequeño después de su bancarrota, y que mi padre se había visto obligado a retrasar sus planes de jubilación. No sentí satisfacción por sus dificultades financieras, pero también reconocí que estaban experimentando las consecuencias naturales de sus propias elecciones, no castigos que yo les hubiera infligido. En cuanto a mi propia recuperación financiera, había sido más lenta pero más constante de lo que inicialmente temía. Los honorarios legales habían agotado mis ahorros, pero mi nuevo y más alto salario me permitió reconstruir mi fondo de emergencia en 10 meses. Trabajé con un asesor financiero para crear protecciones aún más fuertes para mis activos, incluyendo servicios de monitoreo de robo de identidad, congelaciones de crédito regulares y un plan patrimonial integral que describía explícitamente mis deseos con respecto a las decisiones financieras en caso de que quedara incapacitada. Has convertido el trauma financiero en empoderamiento financiero, comentó mi asesor durante nuestra revisión anual. Eso es raro e impresionante. Sentada frente a Jessica en ese café de Cambridge, pude ver en ella la misma mezcla de miedo, determinación y esperanza que me había sostenido durante mi propia terrible experiencia. Mientras hacía preguntas y tomaba notas, su postura cambió gradualmente de una actitud defensiva y encorvada a algo más erguido y resuelto. ¿Y si nunca me perdonan?, preguntó, expresando finalmente la pregunta que me había atormentado durante meses. Esa es la parte más difícil, admití. Pero, finalmente, me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada. La verdadera pregunta no es si ellos te perdonarán por protegerte. Es si tú te perdonarás a ti misma si no lo haces. Jessica asintió lentamente, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Creo que necesito hacer algunas llamadas, dijo, recogiendo sus documentos con nuevo propósito. Al despedirnos, le entregué mi tarjeta. Decidas lo que decidas, no estás sola en esto. El grupo está ahí, y yo también. Caminando de regreso a mi condominio después, reflexioné sobre el extraño, doloroso, y en última instancia, liberador viaje de los últimos 18 meses. La familia a la que había intentado complacer desesperadamente durante 32 años ya no estaba en mi vida, y esa pérdida todavía dolía en momentos de quietud. Pero en su lugar había crecido algo quizás más valioso, una confianza inquebrantable en mi propio juicio, una comunidad de familia elegida construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación, y el conocimiento de que tenía la fuerza para proteger mis límites, incluso contra las personas a las que me habían enseñado toda mi vida a sacrificarme por ellas. La demanda que mis padres habían intentado usar como herramienta de control, se había convertido en cambio en el catalizador de mi completa liberación de su manipulación emocional y financiera. Al intentar obligarme a pagar una casa para mi hermana, sin darse cuenta me habían empujado a construir algo mucho más valioso para mí, una vida definida por conexiones auténticas, límites claros y la tranquila confianza que proviene de capear una tormenta y encontrarte todavía de pie al otro lado. Cuando llegué a mi edificio, mi teléfono sonó con un mensaje de los moderadores del grupo de apoyo. Otro nuevo miembro se había unido, compartiendo una historia angustiosamente similar a la mía y a la de Jessica. Hice una pausa en mi puerta,
componiendo un mensaje de bienvenida reflexivo. El ciclo de explotación financiera que había dañado a tantas familias quizás nunca se rompería por completo. Pero cada persona que encontraba el coraje para decir no más, debilitaba su dominio sobre las generaciones futuras. Esa, quizás, fue la lección más profunda de mi viaje, que a veces el legado más amoroso que podemos dejar no es el apoyo financiero o la asistencia material, sino el ejemplo de cómo son los límites saludables y el coraje para mantenerlos, incluso a un gran costo personal. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tu familia por asuntos financieros? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Y, si mi historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para más historias de la vida real sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas. Recuerda, proteger tu bienestar financiero no es egoísta, es un autocuidado esencial. Gracias por escuchar, y espero que mi viaje te ayude a encontrar el coraje para honrar tus propios límites, cualesquiera que estos sean.